Un tema que a todos nos interesa y que nos afecta a todos. Telecomunicaciones es sobre lo que hablaremos hoy en Es Así con Luis Miguel de Camps. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por su sintonía. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa Es Así con Luis Miguel de Camps. Todos nosotros, de una u otra forma y cada vez de más formas, tenemos necesariamente que utilizar, hacernos valer de herramientas que sustentadas en la tecnología de las telecomunicaciones. Es un tema muy amplio, un tema que no solamente trata sobre un punto específico, sino también sobre asuntos de televisión, asuntos de radiodifusión, asuntos de televisión, de telefonía, internet, en fin, es un tema muy amplio. Y para ello tenemos el placer de contar hoy con la presencia de distinguidos invitados, especialistas en la materia, y queremos dar la bienvenida y el agradecimiento, comenzando por el licenciado Sigmund Freud, abogado, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones. Muchísimas gracias, Sigmund, por venir y estar con nosotros acá. Miguel, gracias a ti. Licenciado Víctor Manzanillo, quien también es abogado, especialista en el tema de las telecomunicaciones. Y también, muchísimas gracias, Víctor. Y también tenemos con nosotros al ingeniero Eduardo Everts, quien es experto en las telecomunicaciones. Muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes, señores. Bueno, a nivel individual ya les agradecí, a nivel general y en conjunto, gracias nuevamente. Muchas de las personas que nos están viendo, pues pueden pensar y tener un concepto correcto y acabado de lo que son las telecomunicaciones, pero también muchas otras de las personas que nos ven tal vez no tienen un concepto completo. A veces solamente pensamos en telecomunicaciones cuando pensamos en teléfono, o se nos olvida que las telecomunicaciones también tienen que ver con temas de televisión, con temas de radiodifusión, con temas de los radioaficionados, espectro radioeléctrico, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una amplia gama de servicios que la población en sentido general utiliza y que de una u otra forma la regulación de esos servicios recae sobre el Estado, quien desde hace ya más de 15 años tiene una institución especializada creada para esos fines. Señores, son tantos temas que tienen que ver con las telecomunicaciones que tenemos que comenzar por uno que hayamos determinado. Y ya que estamos en la televisión, en este programa de televisión, creo que es interesante comenzar a conversar un poco sobre qué es lo que se le ha llamado la digitalización de la televisión, qué es lo que se le ha llamado el apagón digital, y también saber un poco de la diferencia de lo que es la digitalización, las cámaras digitales versus el transmisor digital, el televisor propiamente digital, porque mucha gente se confunde y cree que porque una imagen sea HD, por ejemplo, High Definition, cree que ya es digital, y hay una serie de cosas ahí que creo que es importante conocer por arriba, pero también profundamente. Bueno, me tomo la demanda, agradeciendo nuevamente la oportunidad de poder informar, de poder dirigirme a tu audiencia. Es importante la forma en la que usted acaba de enfocar lo que es el futuro de la televisión, lo que yo entiendo que es el futuro de la televisión. Nuestro país está llamado a un proceso que asumió en el año 2010, en el cual iba a convertir la forma en la cual los televidentes recibían la información que emitían los canales de televisión, tenía que convertir esa señal de señal analógica a señal digital, con varios propósitos. El propósito principal es el aumento en la calidad, la mejoría en la calidad de la señal recibida, y voy a tocarlo solamente tangencialmente porque me gustaría luego profundizar un poquito en eso, pero ahora mismo lo voy a tocar tangencialmente. El otro propósito es un tema puramente económico, y es el ahorro en el espectro. Ahorro en espectro implica que la parte del espectro que hoy se utiliza para transmisión de televisión se puede utilizar para transmisión
y para uso en telecomunicaciones. Una pregunta, escúchame que te interrumpa, Eduardo. Cuando escuchamos espectro, mucha gente se imagina un fantasma que sale con un espectro. ¿Qué es lo que se conoce realmente como espectro radioeléctrico? El espectro radioeléctrico es la gama, es el rango de frecuencias en las cuales se puede emitir un mensaje, se puede emitir una señal. Está comprendido desde el rango desde los 30 kilohertz, 30 hertz, hasta los 3000 gigahertz. Es decir, que es un espacio finito, limitado. Es un espacio limitado. A partir de ahí ya están lo que son las radiaciones no ionizantes y radiaciones que por su alta cantidad de energía pues provocan mutaciones, podríamos decir, provocan daños a nuestros organismos, como los rayos X, rayos gamma, y por debajo de ahí están las señales audibles, señales inclusive de muy baja frecuencia, que por su longitud, por su amplitud, es impráctico hacer sistemas de telecomunicaciones porque necesitaríamos una antena de un tamaño de un estadio de béisbol, por ejemplo. Entonces, antes de que te interrumpiera, y gracias por esa aclaración, Eduardo, estábamos conversando específicamente en tu intervención sobre el hecho de que se tiene un espectro, se tiene un área de uso de ondas dentro de la cual está llamada a ser utilizada para los servicios de telecomunicaciones y que ese rango es limitado y que por lo tanto la digitalización abriría más el rango o ¿por qué sería más útil? Aprovecharía mejor el rango. Pensemos en esto como una urbanización. En esa urbanización yo tengo un número de familias viviendo. Ese número de familias viviendo en casas específicas son los canales de televisión. Las casas es el ancho de banda que ocupa actualmente un canal de televisión. Analógicamente, tengo X cantidad de canales de televisión operando en 6 MHz de ancho de banda. Eso me da un número determinado de posibilidades de alocaciones de canales de televisión. Claro. A esto le sumamos una dificultad que tiene la televisión analógica. Para evitar interferencias es necesario que en una misma área de servicio, en una misma ciudad, en una misma localidad, haya un canal vacío entre dos canales. Por eso vemos que los canales se alternan, o sea, no hay un canal, por ejemplo, 37 y un canal 38. Esto solo es posible en las empresas de cable que ya tienen otro procesamiento. Pero si nos vamos al espectro, al aire, es necesario dejar un canal vacío para evitar interferencia. Casi todos los casos. Hay casos en que sí es posible una con regulaciones muy específicas. Con regulaciones muy específicas es posible. Sí. Por eso te mencioné el caso de los canales de cable. Que es otro sistema de distribución. Es otro sistema, pero si tratamos de reproducir en el aire esas condiciones, es posible la operación. Claro. Con la televisión digital, nosotros lo que hacemos es que reorganizamos ese residencial, esa urbanización, y con esa reorganización y ese replanteamiento de nuevas técnicas, de nuevas reglas, podemos permitir que las familias vivan en casas continuas. Decimos, mira, ya tú a esta hora no vas a hacer más bulla, tú no vas a dar golpe en esta pared, tú no vas a pisar duro en esta área. Una especie de condominio. Exacto. Establecemos reglas diferentes a las que tenemos actual y eso permite pues que podamos ocupar todos los canales de forma continua. Si nosotros hacemos eso, entonces obviamente que vemos que nos vamos a liberar una serie de espacios. Claro. Ese espacio entonces, ¿qué decimos? ¿Lo licitamos o lo ofrecemos para que haya más televisión o damos otros servicios ahí? En esos espacios que se habilitarían por esa eficientización del uso del espectro. Exacto. Ese espacio que se libera es lo que se denomina como dividendo digital y se va a utilizar o se pretende utilizar para dar servicios de banda ancha, dar servicios de telecomunicaciones diferente a lo que es el servicio de televisión. ¿Por qué usted me dice, por qué no surge la pregunta de por qué no utilizamos ese
espacio para televisión. Claro, porque lo que tenía entendido, y corrígeme si no es así, de que con ese dividendo de digitalización, como acabas de decir, pues se puede destinar para diferentes cosas, no solamente televisión, pero inclusive si se decidiera utilizar para televisión, fuera posible, y dos, posibilitaría en lo que es el espacio que hoy utiliza un canal, que en ese mismo espacio cupiesen 4 canales. Sí, pero eso también sucede en el canal que ahora va a ocupar el canal, o sea, en el espacio que ahora va a ocupar el canal. En el caso puntual de CDN, CDN tiene CDN y tiene el canal de deportes. Utiliza 2 medios diferentes para transmitir esos 2 contenidos diferentes. Con la digitalización es posible que esos 2 contenidos diferentes se emitan a través de un único medio y que sea el televidente que elija cuál contenido va a ver, pero que salió desde una misma planta, desde un mismo transmisor. ¿Qué hace esta diferencia? Al yo digitalizar, yo estoy convirtiendo un contenido discreto, o sea, un contenido que está hecho puramente de niveles de voltajes y niveles de corriente, lo estoy traduciendo a niveles de unos y ceros. Eso me permite comprimirlo, me permite procesarlo, y donde yo antes necesitaba 6 MHz para transmitir eso, ahora lo puedo transmitir hasta en 1 MHz. Otro de los temas referentes a la digitalización de la televisión en la República Dominicana, que mucha gente a veces no recuerda, es que para poder optar por ella o poder utilizarla, poder recibirla, tengo entendido que no cualquier televisor puede recibirla, sino que es un equipo diferente a los que normalmente conocemos. ¿Es así o ya los televisores todos están equipados para entender y difundir y mostrar las diferentes señales? Ahí hay un mito urbano. Sucede lo que sucedió hace mucho tiempo, ya ha sucedido 2 veces en la historia de las comunicaciones. Sucedió originalmente con el cambio de AM a FM. Se ofrece la mejoría del audio, se ofrece la mejoría de la cobertura. Sin embargo, los equipos que estaban en disposición no tenían la capacidad. ¿Por qué? Porque se trataba de un rango diferente de frecuencias. Luego ocurre de nuevo con la AM estéreo. No sé si ustedes saben que existió lo que es AM estéreo. Sin embargo, eso no progresó porque necesitábamos, además del aparato de AM, un aparato diferente. Para recibir y reproducir. Y no tenía ningún valor adicional, o sea, no tenía ningún valor agregado más que cambiar la forma de escuchar. Y adicional a eso, tenía una dificultad, y era que aumentaba el ancho de banda, que no había disponibilidad para transmitir la señal de AM. Con la señal de televisión, aunque ocupa el mismo rango de frecuencias, existe la dificultad que el contenido, que la forma del contenido que se está transmitiendo es totalmente diferente a lo que se transmite ahora. O sea, ya la televisión que se va a transmitir no es televisión per se, es dato. Sí, por eso pregunto, si la televisión que cada quien tiene en su hogar tiene que ser diferente para recibir. Debe ser diferente. Que la que se tiene actualmente. Y lamentablemente, en nuestro país siguen entrando monitores de televisión. Digo monitores porque no son equipos que tienen el decodificador ATSC, que es el estándar que nuestro país eligió. No tienen el decodificador digital ready. Hay muchos televisores LCD, televisores LED, plasma, que solamente son una pantalla plana, son una pantalla de última generación, pero no tienen el decodificador. Esos televisores, a la hora de hacer el apagón digital, necesariamente van a tener que tener un set-top box, una caja decodificadora, para poder recibir las señales del aire. Y procesarlas y mostrarlas. Y mostrarlas. Ustedes que todos han estado envueltos, obviamente, en la industria de telecomunicaciones desde el punto de vista de regulador y desde el punto de vista técnico, en el caso de Eduardo,
se ha tenido obviamente información y conocimiento de los planes de digitalización, no solamente en nuestro país, sino también como modelos en otros países, que tal vez han ido un poco más avanzados que nosotros, a pesar de que hay que decir y recordar que República Dominicana en el área de telecomunicación, tanto televisiva como telefonía y demás, ha sido siempre un país bastante avanzado, mucho más que otros países de la región. Ahora, ese plan de digitalización que tanto se ha mencionado y que tiene ya mucho tiempo en carpeta, ¿por qué entienden ustedes que no finalmente se ha realizado? Tengo entendido que el plazo que se auto-otorgó para ese proceso de apagón para la digitalización fue 2015, o es actualmente 2015, pero también tengo entendido de que, viéndolo desde el punto de vista realista, se parece que se va a dificultar eso y tendrá que postergarse por otros 5, 6 o quién sabe cuántos años. ¿Qué creen ustedes que es la razón para que esto se siga postergando y retrasando? Bueno, tenemos que señalar lo siguiente, y es que este cambio en la tecnología no lo provoca el consumidor. Este cambio viene más bien por los mismos proveedores de los servicios de telecomunicaciones. La tecnología avanza y no es el consumidor el que se siente en la necesidad de que el espectro radioeléctrico se le maneje con más eficiencia. Probablemente ninguno de nosotros, y la mayoría de los televidentes, al momento en que se le plantea el asunto de la digitalización, no teníamos mucha idea de cuán eficiente podía ser el espectro radioeléctrico con una nueva tecnología, la optimización de este espacio que, como bien describía Eduardo, pues se puede asemejar a lo que es una distribución en la Tierra. Esto sería ya en el espacio. Y es un recurso natural. El Estado es el que tiene la responsabilidad, incluso consagrado en la Constitución, que ya tiene ese rango constitucional. O sea, el espectro radioeléctrico está reconocido como parte de la propiedad del Estado, parte del Estado dominicano. Entonces, es que no tiene esa demanda de cambio, sino que eso ha venido y se toma su tiempo, se lo ha tomado en países más avanzados, y aquí yo entiendo también que se tomará su tiempo, independientemente de la fecha que se le fija, porque tenemos que fijarnos una fecha, y todos se han fijado una fecha para el apagón analógico, y por tanto la nueva era de la televisión digital. Pero tiene sus ajustes, necesita receptores, entonces se necesitarán nuevos dispositivos. Te señalaba, Eduardo, que hay otros servicios que ya eso, la optimización lo que permite precisamente también que otros servicios converjan en lo que es ya la prestación, ya no es televisión. Solamente. Son servicios, es la comunicación, claro. Comunicaciones electrónicas. Tenemos internet, telefonía, y la doble vía, que ya es activa, es una cuestión... No solamente de emisión, sino también de reemisión. De reemisión, de otro lado. Sí. Pero eso que tú señalas, Víctor, creo que es interesante ese punto de vista de que no es el usuario quien ha requerido la optimización del uso del espectro radioeléctrico. Eso tiene sentido y eso puede obedecer a un criterio de que, bueno, normalmente el mercado es el que lleva las transformaciones y por lo tanto, pero hay muchas otras cosas en las cuales el Estado, directamente o a través de un organismo especializado, en este caso el Indotel, que es el organismo llamado a regular el área de las telecomunicaciones en República Dominicana, en muchos otros casos, no digo el Indotel, pero en otras situaciones que no tienen que ver con telecomunicaciones, precisamente por no necesariamente ser llamado por los usuarios o por la población, sino porque es una necesidad de Estado, si se quiere, es el Estado de una u otra forma quien impone unas acciones a tomar y a llevarse a cabo y que empuja a que la transformación se haga. ¿Creen ustedes que eso, tal vez porque tiene un costo real, no solamente político, sino un costo real de que a tener que cambiar dispositivos, adquirir otros televisores u otros equipos, pues puede significar una merma en la posibilidad de la población de tener acceso a esos equipos o de renovarlos, como se le quiera decir, y entonces perder esos servicios? Mira, Luis Miguel, Eduardo decía algo muy interesante.
y es sobre el cual surge todo este tema, a mi entender. Estamos viviendo en una realidad tecnológica en la cual lo que son los sistemas de banda ancha, el Internet, cada día se hacen más necesarios para el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en cualquier país. Tenemos una realidad mundial, y en el caso de la República Dominicana, como Eduardo decía, de la necesidad de eficientizar ese espacio radioeléctrico, que es un bien de dominio público, como establece Víctor, regulado por la Constitución, protegido por la Constitución y que es administrado por el Estado. Y es el Estado necesariamente como propietario del bien de dominio público, quien lo administra, el que tiene que tener la obligación de eficientizar ese uso de ese bien. Entonces, como cada día se hace más necesario la posibilidad o el permitirle darle más espacio dentro del dominio público a aquellos servicios de telecomunicaciones que el desarrollo de los tiempos se está requiriendo, como el tema de la banda ancha, el Internet y demás, la República Dominicana tiene una realidad y es la cual tiene que buscar la forma en la cual el servicio de digitalización de televisión tiene que ser un hecho. Próximamente, en un corto o en un breve plazo, porque si no nos quedaremos atrás en ese sentido. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes temores que en lo personal yo tengo? Nosotros no podemos hacer este apagón analógico y hacer el cambio a televisión digital para eficientizar el servicio, el espectro radioeléctrico, para otorgar más concesiones en materia televisiva. Y nosotros tenemos una preocupación en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano ha demostrado durante muchos años de que el tema de las telecomunicaciones está bastante politizado. Entonces, si lo que nosotros vamos a hacer es crear más espacio para dar más canales de televisión para favores políticos, entonces no estamos haciendo al final del día el objetivo para el cual estamos creando este tema de la digitalización. Y es para permitir más acceso a estos servicios que son más esenciales para nosotros los consumidores. Si tú te vas a cualquier parte del mundo, países bastante avanzados, tú verás que los canales de televisión de frecuencia nacional son limitados, son contados. Aquí en la República Dominicana, no sé, tal vez Eduardo podría explicar eso, que tiene más conocimiento en esa área. Nosotros tenemos, si tú calculas en cuanto a la población, la densidad poblacional y la cantidad de canales de televisión de largo alcance, no de cable, sino de largo alcance, nosotros tenemos que estar en uno de los más altos, no solamente en el área, sino en el mismo hemisferio. Porque, bueno, por ese mismo manejo que se le ha dado a las frecuencias televisivas en la República Dominicana. Entonces, la preocupación que yo siempre he tenido y he externado es de que el Estado tiene que entender que este proceso del apagón analógico para pasar a la televisión digital es con un objetivo, no con el objetivo simplemente de cambiar de tecnología y de que los televidentes vean la televisión más bonita o que se vea de una manera distinta. No, es a los fines de eficientizar ese espectro radioeléctrico para utilizarlo en otros servicios que son necesarios e importantes para la sociedad dominicana. Viéndolo desde el punto de vista optimista, ojalá sea esa una de las razones por la cual se ha retrasado el apagón analógico, pero tenemos muchas cosas que hablar todavía. Tenemos que hablar de telefonía, tenemos que hablar de procesos administrativos judiciales y de otros temas que tienen que ver con el día a día, aunque usted no lo crea, de su vida, con el uso de los celulares, del Internet. Así que vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, que en breve retornamos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por seguir en sintonía con nosotros en este programa Es Así con Luis Miguel de Camps. Hoy estamos hablando de un tema cotidiano, pero no siempre cotidianamente comprendido, que es el tema de las telecomunicaciones. Señores, hace un momento conversábamos específicamente del área de la televisión, pero el tema que más, tal vez, contacto constante y de doble vía se tiene respecto al área o la industria de las telecomunicaciones es con lo que tiene que ver con la telefonía. Tanto la telefonía fija como la telefonía celular. En nuestro país, desde los últimos 14 años prácticamente,
ha habido un impulso considerable en el área de la telefonía, sobre todo en la telefonía celular, móvil, mejor dicho. Ha habido unos esfuerzos en diferentes momentos de proyectos de telefonía rural, algunos con éxito, otros con menos éxito, otros no han sido nada exitosos, pero es parte de lo que el Estado está llamado a hacer. Y respecto a la telefonía, retrotrayéndonos un poco, antes inclusive de que existiera un organismo especializado del Estado independiente para el tema de las telecomunicaciones, cuando era parte de un ministerio, un departamento de un ministerio, debemos recordar cuando se llevó a cabo la liberalización del mercado de la telefonía en la República Dominicana en la década de los 90, cuando entró un segundo participante en el negocio de la telefonía en sentido general para el público completo, y los problemas que se presentaron en ese momento con el tema de las interconexiones. Luego de ello, ustedes saben también que se llevó a cabo la creación de la Ley General de Telecomunicaciones y con ello la creación del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y con ello, a su vez, a través de la ley y de los reglamentos emitidos por este organismo, pues una serie de regulaciones y reglamentos que se entendía en un momento determinado que resolvía los problemas de interconexión. Y ciertamente resolvieron una serie de problemas de interconexión entre compañía 1, compañía 2 y luego compañía 3 y 4 en áreas de telefonía. Pero mucha gente todavía no entiende por qué, si se produjo la liberalización del mercado de la telefonía en República Dominicana, considerando que, teóricamente al menos, la liberalización de los mercados supuestamente produce la baja en el precio de los servicios a los usuarios en razón de la competencia que se produce en esa liberalización de los mercados, porque hoy en día todavía se tiene un precio considerablemente alto para los pagos de los servicios de telefonía. Y cuando hablo de telefonía también quisiera incluir en la conversación asuntos ya no solamente de telefonía, sino también, por ejemplo, de internet y bandas de internet, de banda ancha y demás. Algunos señalan, y con cierta razón, por la cantidad de impuestos que el Estado, valga la redundancia, impone al uso de estos servicios. Pero también poca gente conoce el tema de que para que una red de la compañía A pueda pasar una llamada, un servicio, un contacto y utilizar la red de la compañía B, pues entre la compañía A y la compañía B hay necesariamente que pagar un peaje, si se quiere, para pasar de red a red. Y ese peaje, ¿quién es que lo paga? ¿Cuál es la situación actualmente respecto a ese punto? ¿Y cómo es que eso se encuentra regulado? ¿Y cuál es, de qué manera eso se está viendo afectado o directamente afectando la factura telefónica de los dominicanos? Bueno, Miguel, ese es un tema muy interesante para todos nosotros como ciudadanos y como consumidores, Claro. como usuarios finales de las telecomunicaciones. Así es. El tema tiene un matiz económico que hubiera sido muy bueno que uno de nuestros queridos amigos pues también pudiera explicarlo con mayor propiedad que la que pudiera hacerlo yo, pero sí, de manera muy llana te puedo decir que hay entre las prestadoras, pues claro que sí, que tiene que haber un contrato de interconexión, y cuando tenemos terminales diferentes, de diferentes compañías, pues entonces, para que pueda haber comunicación, tiene que haber interconexión entre ellas. O sea, Claro. es una cosa muy sencilla, y es que Que fue uno de los problemas que se presentó cuando entró en el juego o en la industria la segunda compañía de telecomunicaciones, antes de la ley de Indotel. correcto. Entonces esas redes se interconectan y para ello entonces cada una entre ellas fijan lo que se llaman cargos, o sea, lo que se llaman los cargos de acceso también. Y el Indotel, que en principio debe permitir la libre negociación, funge como supervisor de las negociaciones, finalmente emite un dictamen para aceptar los términos de la negociación entre las prestadoras, y si entiende que de alguna manera tiene que intervenir para regular el asunto de manera que no sea lesivo a los intereses de los usuarios, pues
intervendrá y en el dictamen pues fijará las condiciones dentro de las cuales deben producirse las negociaciones. Se establecen unos cargos por acceso que aprovecho para informarte que están fijados en moneda extranjera. Sí. Por eso están lo traje a la mesa el tema, porque la información que tengo acá es que esos cargos de interconexión o de acceso están regulados, como tú acabas de decir, pero están fijados en moneda extranjera y a su vez ese acuerdo de esos cargos se estableció en un momento determinado un desmonte gradual Así es. de los mismos para que de una manera u otra el usuario pues vea ese desmonte también en la reducción del monto de su factura telefónica. Pero eso no ha ocurrido. Por lo que, precisamente porque con esa fijación en moneda extranjera, una moneda que, el dólar, que es una moneda que es fuerte y que lo que tiende es al alza, pues entonces cuando se produce el desmonte gradual, se queda en moneda extranjera. Entonces cuando vemos luego la variación en la moneda, que generalmente es hacia arriba, pues entonces de manera efectiva no se da lo que es el desmonte gradual, porque ya terminamos entonces en la realidad con un alza al momento de que nos llega, se nos traduce a nosotros. Traduciéndolo a los amigos televidentes de una manera, si se quiere, un poco más sencilla, en su factura telefónica usted está pagando en pesos una factura que se genera en parte en dólares, básicamente. Sí. Pero también hay algo en eso que decía Víctor, Luis Miguel. Había una realidad al momento de la interconexión, y es que existía un operador incumbente que había hecho una serie de instalaciones y de inversión en el mercado que necesitaba amortizar esas instalaciones, y no podía pedírsele a que esos nuevos operadores que llegaran al país, que iban a hacer uso en gran parte de las infraestructuras y de las instalaciones de este incumbente, fuera totalmente gratuito. Entonces, evidentemente, el legislador y el Indotel fue muy inteligente en ese momento de establecer, bueno, no podemos permitir que sea el incumbente solamente que imponga las reglas de cómo será la interconexión, sino que tiene que estar regulado por el órgano regulador, valga la redundancia, el Indotel. Y como decía Víctor, hay unas tarifas. Esas tarifas tenían que ser revisadas. Y con el tiempo, a los fines de que se hacía un plan de negocio en el cual se establecía el tiempo en el cual esa amortización posible se iba a dar. Pero no obstante lo que dice Víctor, que tiene mucho de razón en el sentido de la ubicación en dólares del cargo de acceso, no es menos cierto también que el Indotel ha sido un poco, yo creo a mi entender, pasivo en cuanto a reforzar esto. Cayendo a tu pregunta inicial del por qué el costo de la telecomunicación en la República Dominicana. El primer aspecto, tú lo mencionaste. El cargo, los impuestos son demasiados. Nosotros pagamos un 30%, si no me equivoco, mensual por las telecomunicaciones. Un 18% de ITEVI, un 2% del CDT y un 10% de selectivo al consumo. Entonces estamos hablando ya de una tercera parte que nos está agregando el Estado a un servicio ya que se ha convertido en un servicio básico, de interés general ya, un servicio de interés general. Es como que al servicio de salud o al servicio de educación, que son un servicio de interés general de igual denominación, el Estado le cargará un 30%. Entonces ya venimos ahí cargando pesado, empezamos cargando pesado. Pero también lo segundo, no es menos cierto, es que existe, entre comillas, una liberalización del mercado en la República Dominicana. Y digo entre comillas porque si nosotros nos vamos al área de la telefonía fija, un incumbente domina el 90%, no sé cuánto estaría del mercado. Ahí no hay posibilidad alguna de que esos precios no se establezcan simplemente en base a el dominio de ese operador. La ley 153-98 estableció la libertad tarifaria. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el Estado no se involucra de manera directa en lo que son la intervención de las tarifas, sino que debe ser el mercado quien tiene que demandar y exigir. En materia de telefonía móvil, sí ha habido un cambio. ¿En qué sentido? Bueno, se han dado pasos para que ese servicio vaya reduciendo de precio. Por ejemplo, el tema de la disponibilidad, disponibilidad numérica, ahora se me olvidó el nombre, el término. Portabilidad numérica, disculpa. Sí. Es una ayuda. ¿Por qué? Bueno, porque anteriormente tú tenías contratado un servicio con X prestadora, te podía dar un mal servicio, un servicio costoso, y tal vez tú no querías cambiar por el hecho de que tú tenías un número telefónico de hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, y no querías cambiarlo. Un número que no tuviera muchos años, pero tú lo habías utilizado para publicitar tu negocio. Exactamente, o para lo que sea, o inclusive tenías un interés sentimental, un valor sentimental.
O sea, la portabilidad numérica vino a ayudar en ese sentido. ¿Para qué? Bueno, para esa lealtad forzada que tenía el consumidor con la empresa prestadora ya no existiese, sino que existiese una lealtad en base al servicio y al costo. Entonces yo creo que a pesar de que todavía falta mucho por hacer en materia de telefonía móvil, ha ido mejorando. O sea, los precios todavía siguen altos, pero si nosotros analizamos el precio de la telefonía móvil al día de hoy, hace posiblemente 5 años o 10 años, podríamos decir que no es que se ha reducido, pero tiene más, o sea, el ciudadano lo digiere con mayor facilidad. Los servicios que se brindan, el internet, los teléfonos inteligentes, que brindan una serie de posibilidades que ya el ciudadano normal ha ido consumiendo, lo ha ido digiriendo, lo ha ido entendiendo. Ahora, sin lugar a dudas, hay que todavía hacer mucho. Y para eso se necesita obligatoriamente una intervención un poquito más activa, a mi entender, del regulador. Porque, como yo dije, tal liberalización del mercado no es tal. Hay todavía muchas trabas que se quedan. Hablando de eso, bueno, sí, adelante. Sí, yo entiendo que como dice Sigmund, como dice Víctor, necesitamos más por parte del regulador. Porque sabemos en el ambiente técnico, y vuelvo y me voy a la parte digital, sabemos cómo se produce la interconexión. Sabemos que la interconexión no es simplemente canales de voz. Sabemos que son vías de acceso, canales de conectividad, donde entre una empresa y otra comparten una red de datos, o sea, comparten un flujo de información y por ahí viene todo. Sin embargo, estos cargos de acceso que paga el consumidor de quien genera la llamada hacia donde se dirige la llamada, se cobran como si fueran canales de voz exclusivos, cosa que sabemos que ya no existe. O sea, eso puede reducirse a 1/10 de lo que es hoy, si simplemente el regulador te dice a ti en una resolución, esos cargos me lo vas a cobrar como capacidad, no como canales de voz. Que se reduciría entonces considerablemente. Se reduciría a menos de 1/10 de lo que se paga actualmente. Bueno, pues un llamado al regulador que tal vez la reducción en la cobranza del 2%, que yo sé de paso a los amigos que no se acuerdan, pues el Indotel por ley recibe, bueno, por ley al menos, debe recibir un 2% de la factura, por eso es una parte de los impuestos, y de una manera supuestamente transitoria, el Estado estableció que de ese 2% solamente iba a recibir 1% y que el otro lo iba a recibir directamente. Una disposición totalmente distorsionante. Totalmente. Pero bueno, tal vez acciones como la que acaba de decir Eduardo y ustedes sobre armas a tomar, si se quiere, para reducir esos costos, pues pueden justificar que se respete la ley originalmente y vuelva atrás. Pero como conocemos aquí, muy pocas veces los impuestos provisionales no se convierten en definitivos. No se vayan porque en breve, después de este corte, vamos a seguir hablando de telecomunicaciones y sobre temas que han estado saliendo recientemente en la prensa. Así que nos vemos en un momento. Muchísimas gracias, amigos, por seguir en sintonía con su programa Es Así con Luis Miguel de Camps. En esta entrega estamos conversando sobre un tema de suma importancia y de cotidianidad, que es sobre el tema de las telecomunicaciones. Hemos estado compartiendo con distinguidos amigos, distinguidos colegas y distinguidos profesionales especializados en el área de las telecomunicaciones. Licenciado Sigmund Freud, quien es abogado, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones. El licenciado Víctor Manzanillo, quien es también abogado y especialista en el área de las telecomunicaciones, y el ingeniero Eduardo Everts, quien es experto en las telecomunicaciones. Como les decía a los amigos televidentes, estábamos conversando antes de la pausa, las telecomunicaciones es tan amplia que un programa nunca va a ser suficiente, pero uno va tratando de atacar algunas de las cosas que son, entiende uno, tal vez más apremiantes. Y quiero
conversar un poco ahora sobre lo que ha sido el control del espectro radioeléctrico, el control del uso y por lo tanto de difusión y de ofrecimiento de servicios a través del espectro radioeléctrico, atado un poco a lo que hemos comenzado a ver recientemente en la prensa nacional sobre una disputa importante que se ha presentado entre todas las prestadoras de servicios de telefonía, bueno, y ya no solo de telefonía, si se quiere hasta de telecomunicaciones, porque incluye telefonía, incluye internet, incluye televisión por cable, y quién sabe lo que más también pueden ofrecer, hasta radio si se quiere, pero por cable. Digo esto porque recientemente vimos, cuando se inició un proceso judicial entre la compañía Claro, Codetel y Viva, me parece que esas dos, contra la compañía Orange Dominicana, contra la compañía Tricom y su nueva propietaria de esas dos, creo yo que es así el esquema, compañía Altice, que es una inversionista, un vehículo de inversión para asuntos de esa naturaleza. Esa negociación que se llevó a cabo públicamente está siendo atacada por otros de los competidores, y ese ataque, para serles sinceros, yo no conozco los detalles de la demanda ni los detalles de la defensa, solamente he visto lo que dicen los medios. Algunos señalan que es para defender los procedimientos establecidos en la ley de telecomunicaciones, que a su vez existen para evitar abusos y posiciones dominantes en el mercado. Otros entienden, sin embargo, que es algo normal desde el punto de vista de la competencia, de que normalmente un competidor siempre va a tratar dificultarle las acciones, los servicios a su competidor, que es parte, si se quiere, hasta del día a día comercial. No sé si ustedes han estado al tanto un poco de este tema y su opinión al respecto. Como decía hace un momento, sí, ¿no? La liberalización del espectro de las telecomunicaciones y la reducción del costo que nosotros hemos visto que se ha venido efectuando en las llamadas a través de los dispositivos móviles, ha tenido efecto por la competencia que se ha generado entre las diferentes prestadoras. Hasta hace unos días, unos meses, teníamos 4 prestadoras principales de telefonía móvil. Esto ahora se reduce, o se va a reducir a 3 prestadoras, de las cuales 2 son dominantes. Vemos un escenario donde una de esas prestadoras, de las que queda, de las prestadoras dominantes, tiene alrededor del 65% de los usuarios móviles y cerca de un 94% de los usuarios fijos. Pero esta misma prestadora, ya yéndonos a lo que son los bloques de frecuencia, tiene menos de un 30% de los recursos para alimentar a esos usuarios. De esos usuarios. Vemos de las 2 prestadoras que entiendo que piensan hacer una fusión por el motor de inversión, como tú mencionas, que los ha adquirido, que tienen entre las dos cerca de un 35-37% del mercado de las telecomunicaciones móviles, y tienen cerca de un 50% de los recursos de frecuencia disponibles para eso. Esto genera un desbalance donde obviamente para la primera prestadora el asunto no es conveniente, no pinta bien. A largo plazo pinta una deficiencia en lo que son sus servicios, que a la larga se va a traducir a una migración por la facilidad que mencionaba Sigmund de la portabilidad hacia las prestadoras emergentes. Esto también sin mencionar que es la primera vez que en nuestro mercado ocurre una fusión. En otras ocasiones veíamos una empresa extranjera que venía, adquiría una empresa dominicana y cambiaba de nombre, o
una empresa que surgía con recursos de otras empresas, de otros mercados, de otros sectores, se adecuaban esos recursos para que fueran recursos de servicio de telecomunicaciones. Pero ahora es la primera vez que se ve una fusión de dos empresas ya establecidas, que puede convertirse en una tercera empresa o que puede continuar siendo una de las dos empresas de las cuales surge la fusión. El problema viene radicalmente por la situación de que una empresa que tiene un porcentaje, una participación del mercado inferior al 50%, tiene más del 50% de los recursos. ¿Cuál es la solicitud principal? La continuación de un proceso de licitación pública sobre unas frecuencias que son necesarias para el desarrollo y para la continuación de los servicios por parte de la prestadora dominante, de la prestadora tradicional. Y es que esta prestadora, como mencionaba, tiene menos de un 40% de los recursos para dar servicio y para dar acceso a todos sus clientes. Necesita más frecuencia, tiene capacidad, tiene inclusive planes de expansión y de nuevos servicios, pero con los recursos que tiene actualmente le es imposible. Pero tú, aparte de lo que dice Eduardo, que refleja, yo podría decir, el 90% del problema, nosotros lo que yo creo que tenemos que preocuparnos o llamarnos la atención en ese tema específico que tú traes a la mesa, es el hecho de que el órgano regulador, en este caso el Indotel, que es el defensor de los intereses ¿verdad? De la sociedad y de nosotros, de los usuarios, a mi entender, no manejó las compras de estas empresas de la manera más eficiente posible. No critico la adquisición y la operación porque posiblemente pueda ser productiva y esté bajo los cánones de la ley y todo lo demás. Ahora, yo en un momento determinado vi una declaración del presidente del órgano regulador estableciendo que solamente, que estaban revisando el tema de la compra de Orange y de Tricón y que estaban verificando los temas fiscales, el tema de cuánto iba la ganancia de capital de las empresas. Cuando yo lo leí me llamó mucho la atención porque primero el órgano regulador no debe verificar, ese no es su tema. No está dentro de su competencia, no está dentro de sus competencias. Y lo estableció como como su responsabilidad o su objetivo fundamental. El objetivo fundamental del Indotel en esa compra o en esa operación, lo que debió establecer es cómo eso afecta o no los intereses y los derechos de los usuarios. ¿En qué sentido? En el sentido de que y garantizar la libre competencia. Claro, bien, perfecto. Y garantizar la libre competencia, así también lo establece la ley de telecomunicaciones. ¿Cómo eso afecta o no el mercado? ¿Cómo una empresa que entra nueva adquiere dos de las operadoras y qué posición la lleva a tener dentro del mercado? ¿Y cómo eso crea o podría crear? No estoy diciendo que cree, porque estoy hablando simplemente sobre base subjetiva. ¿Cómo eso podría crear una competencia desleal con el otro operador? ¿O cómo podría afectar los derechos de los usuarios en materia de, al final del día, cómo llegar al precio y la calidad de los servicios que estas empresas brindan? Entonces yo creo que el regulador en eso es que debe enfocarse o debió enfocarse, porque ya la sesión ya está aprobada. Pero a mi entender, yo hago esa anotación porque creo que nosotros tenemos que llevarnos a preocupación el rol que debe llegar el regulador en estos aspectos tan importantes como es entrada al mercado, como decía Eduardo, de un operador que adquiere dos de las operadoras de telecomunicaciones más importantes y una, como tú mencionabas, que era la única competencia al incumbente en materia de telefonía fija con una gran cantidad de frecuencias en sus manos, en su poder, que debido a situaciones hubo decayendo en el mercado y en la capacidad que tenía de clientela, pero que no deja de ser una operadora que tenía una gran cantidad de activos en lo concerniente a licencias del espectro radioeléctrico. Entonces, eso es lo que a nosotros nos debe llamar un poco de preocupación, más que el tema de la posible litis, que al final del día yo creo, y Eduardo lo resumió, esto es un tema de intereses y lo que una empresa, a mi entender, está forzando es que el órgano regulador aperture para poder congraciar un poco esta limitación que tiene con la capacidad de... En definitiva, porque el tiempo se nos va, pues es un llamado a acciones del regulador, pero también acciones que caigan dentro del ámbito de su competencia, que obviamente todo el mundo se le agradecerá, y tal vez esa es una de las motivaciones para que el apagón analógico y la liberalización de más espacio del espectro radioeléctrico pues permita que ese tipo de problema que se está presentando en los tribunales no suceda. No se vaya, que en breve regresamos.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros en sintonía. En este su programa Es Así con Luis Miguel de Camps. Y como ya es costumbre, este último segmento, pues es un segmento titulado Para variar. Y que la teledensidad, es decir, el porcentaje de personas que posee al menos un aparato de telecomunicaciones en la República Dominicana es de las más altas de América. Y si la comparamos con el resto de los países tercermundistas, una de las más altas del mundo. Aunque, bueno, para variar, según el informe de competitividad global, nuestro sistema educativo hasta el momento es uno de los más deficientes. O sea que tenemos mucha capacidad de difusión, aunque no tengamos nada profundo que decir. Pero siempre tenemos cosas que decir. No hay tema al que el dominicano le saque el pie. El dominicano siempre tiene un comentario. Incluso, si un tema no debe ser tratado públicamente, la información se mueve en calidad de rumor, de chisme. Pero ¿de dónde nos viene a los dominicanos esta afición por el chisme? La respuesta es incierta, aunque nosotros tenemos nuestra hipótesis. La culpa de nuestra chismosincrasia es, claro que sí, como todos los demás males de nuestro país, de los políticos. Aunque yo sé que todo el mundo está de acuerdo en que la culpa es de los políticos, también sé que nadie sabe por qué la culpa es de ellos. Paso a explicar. Lo primero es que la culpa no es de todos los políticos, más bien es culpa de los tiranos. Recordamos que desde que se inauguró la República Dominicana, hemos tenido las más variadas tiranías. Y una de las características de las tiranías es precisamente la falta de libertad de expresión, por un lado, lo cual genera en la población la necesidad de transmitir la información de forma más discreta, susurrando cosas sin confirmar que se oyeron por ahí, lo cual va creando la costumbre de hablar así. Y por otro lado está el desarrollo de redes de información que mantenían al tanto al gobierno de posibles focos de insurrectos que pudieran alterarse contra su poder. Nace así el caliesaje. Los caliés venían a ser algo así como mercenarios del chisme, gente que no solo disfrutaba chismear, sino que hacían profesión de ello. Toda esta situación fue calando y fue caldo de cultivo para que naciera nuestra capacidad de hacer de todo un chisme. Y esta capacidad chismística, en principio, es equiparada al poder de las ondas hertzianas con el denominativo de Radio Bemba. Pero hoy en día se ve elevada de manera exponencial gracias a las telecomunicaciones, sobre todo a las redes sociales. Gracias a las redes sociales es posible enterarnos de información sumamente importante y de último minuto, como que Rihanna encontró una cucaracha en su habitación de hotel, que David Ortiz se tomó un selfie con Obama, que el hijo del amigo de un amigo se atolló con la comida, o que la gata de un amigo parió 6 gatitos. Y claro, tanta información hay que alguna ha de ser verdad. Incluso hemos sido testigos de la revelación de información íntima de quienes manejan la información íntima de todos. Para variar, no todo es chisme o secretos de Estado. Por ejemplo, gracias a las redes sociales como Facebook, muchas personas pueden beneficiarse de los likes que los corazones caritativos les envían. Ya me preguntaba yo, ¿dónde iban a parar esos likes? Ahí están. Para variar, las declaraciones del presidente de la empresa Altice, la cual adquirió tanto Orange Dominicana como Tricom, vienen a confirmar algo que todos los usuarios de Internet ya sabían, que el Internet en República Dominicana tiene un costo inversamente proporcional a su calidad, es decir, es malo y es caro. Por otro lado, en la región norte del país existe el temor de que la incursión de la empresa Altice pueda generar confusiones entre los ibaeños. Para evitarlas tendrán que buscar maneras de especificar cuándo se está refiriendo a la empresa y cuándo se refieren al Parque Nacional de los Haitises. Pues ciertamente las telecomunicaciones es un tema de suma importancia siempre para todos los dominicanos. Y ojalá que los problemas que se han estado planteando aquí y otros problemas que tal vez no hemos tenido tiempo de plantear puedan tomarse en cuenta y hacer lo necesario para ayudar a resolverlos o eliminarlos. Señores, ese ha sido nuestro programa por hoy. Muchísimas gracias Sigmund Freud, abogado especialista en temas de telecomunicaciones. Muchísimas gracias Víctor Manzanillo, igual abogado y especialista en temas de las telecomunicaciones. Y muchísimas gracias Eduardo Evers, quien es ingeniero experto en el área de telecomunicaciones. Muy buenas noches.